Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Bienvenidos a la lección del día de hoy, enero 10 del 2026. El tema de la lección de esta semana son razones para agradecer a Dios, y el folleto en este trimestre lo que vamos a estudiar es uniendo al cielo y la tierra. Algo muy importante para esto, para iniciar, lógicamente, es con la oración. Entonces, hermana Ayana, por favor, nos dirigen oración. Claro que sí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te rogamos, Señor, que en este momento que vamos a estudiar la lección nos permitas tener discernimiento y guía del Espíritu Santo, nos permitas en nuestra humanidad, Señor, imperfecta, comprender cuál es tu voluntad sagrada, Señor, para con nosotros en esta lección, y que además podamos compartir este mensaje de amor y de esperanza a muchas más personas. Guíanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hola Dalia, hola papi. Hoy empezamos con la lección razones para agradecer y orar, y el versículo de memoria lo encontramos en Filipenses 1:6. ¿Cómo dice el versículo de memoria, Dalia? Filipenses 1:6 dice: estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, aquí nos viene indicando prácticamente de que la obra es de Dios. O sea, nosotros prácticamente somos como los instrumentos, y eso todo lo va continuando a través del Espíritu Santo. Así de que nos viene hablando desde Pablo, que Pablo empezó, fundó la iglesia, y él empezó con toda la voluntad, pero dice que cuando él termine, lógicamente el Espíritu Santo va guiando a las personas para ir perfeccionando, y por eso es que ahora tenemos muchísimo conocimiento acerca de la parte espiritual, que es lo fundamental. El Espíritu Santo es importantísimo en esta labor. Amén. A pesar, hermano, de que en esta lección no nos va a hablar de la iglesia de Tesalónica, hay un versículo que es uno de mis favoritos y es el que encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:18, del que incluso nos hablaba de algo, de una de las cualidades de las que nos hablaba el día sábado, y es de agradecer, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta agradecer? De hecho, en muchas ocasiones nuestras oraciones se ven más inclinadas a pedir, ya sea por nosotros mismos o por los que están a nuestro alrededor, pero el tema de agradecer nos cuesta, sobre todo cuando pensamos incluso agradecer por una circunstancia compleja que estemos pasando. Nos cuesta en nuestra humanidad comprender que situaciones difíciles pueden formar nuestro carácter y nos pueden, de hecho, acercar muchísimo más a Dios, y no solamente nos sirven para nosotros, sino también sirven como testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. Exacto. Había una historia que leía de un pastor que fue encarcelado injustamente, y él no entendía por qué lo habían encarcelado, pero después él entendió que era la voluntad de Dios que él estuviera allí, porque Dios aprovechó que él estuviera ese tiempo ahí para hablarle a los otros presos acerca del amor de Dios, y ahí pues él alcanzó almas. Es lo que decía Dalia, y es muy parecido, es una similitud con Pablo, ¿no? Que aún estando en la cárcel, tal vez todos los creyentes, los que amaban a Pablo, lo veían como algo terrible, porque pensaron, no, el evangelio ya no se va a predicar más, aquí nos quedamos estancados, pero Pablo veía más allá de lo que ellos veían, ¿no? Pablo veía a esos carceleros como personas posibles de alcanzar, y más adelante en la lección vamos a ver que algunas personas, viendo el sufrimiento de Pablo y por amor a Pablo, se animaron a predicar y a hablar en circunstancias que, si él hubiera estado libre, nunca lo hubieran hecho. Es cierto, miren, es algo fundamental. A veces, por lo menos en ese entonces, pues ellos creían lo peor, estaban desanimados y todo. Pero Pablo era positivo y Pablo lo vio como una gran oportunidad. Hay personas, o sea, hay bendiciones en nuestras vidas que se convierten en maldiciones, o al contrario, supuestamente hay maldiciones que se convierten en bendiciones. Yo tengo el caso, por lo menos, de una pareja que no podía tener hijos. Ellos no podían tener hijos e intentaron y nada. Finalmente les quedó adoptar, y ellos adoptaron un niño. Ellos contentos con su niño, y criaron el muchacho, lo criaron, pero ya cuando el muchacho se creció, el muchacho se le salió de las manos.
Entonces, este muchacho ya empezó a hacer cosas indebidas, ya los trataba mal, ya empezó a pedirles plata, empezó a llegar a la hora que quisiera y ya incluso los desafió, a veces ya le tenían miedo a este muchacho. Y una vez hablando con la mamá, decían que ellos estaban súper arrepentidos de haber pues adoptado a este muchacho. O sea, inicialmente era una bendición, pero finalmente se convirtió en una maldición. Este es el caso de una bendición, una maldición. Ahora, una maldición. Vamos en el caso de Pablo. Supuestamente la cárcel era una maldición. La gente lo veía así para Pablo. Pero Pablo feliz y contento porque en su corazón estaba el Espíritu de Dios, en su corazón estaba Dios y en su corazón prácticamente lo que quería hacer el bien a todo mundo. Apenas vio esto, se puso feliz. ¿Y cuál es la felicidad de Pablo? Porque él vio a los carceleros, vio a la gente que estaba allá y dijo, aquí voy a seguir haciendo la obra de Dios y va a seguir creciendo. Eso es fundamental en nuestra vida espiritual. Amén. De hecho, yo creo que hay algo que, bueno, ustedes saben, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y es la voluntad, o era lo que Pablo hacía, constantemente construía su ciudadanía en el reino de los cielos, porque para él realmente era esa la ganancia. Y de hecho lo vemos en la manera en cómo oraba, ¿no? Él oraba y oraba por el pueblo para que les dieran amor, discernimiento, sinceridad, para que fuera un pueblo sin culpa y para que fuera un pueblo guiado por la justicia por medio de Jesucristo, ¿sí? Es maravilloso eso porque muchas veces oramos por lo que a nosotros nos conviene y queremos estar bien aquí en este mundo. Hermana Diana, y mire que la oración de él era agradecida a Dios primero por todas esas personas. Él le agradecía a Dios y después de eso, porque su amor aumentara, por todas las cosas que vemos ahí en este capítulo. De todas formas, Pablo, vemos que él sí estuvo lleno de amor y cada vez él pedía aumento de ese amor. Porque si nosotros buscamos en Filipenses, o sea, en Filipenses 13, del 4 al 7, ahí nos lo dice clarito, ¿cierto? El amor, todo lo que constituye el amor. Entonces, Primera de Corintios 13, sí. Entonces, ahí, si usted lo tiene ahí. Claro que sí, señora. Mi hermanito, no se preocupe, acá lo tengo abierto. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 nos dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Y el principio del amor quién es? Nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, anteriormente decíamos o hablamos con varios hermanos o en la iglesia aquí, a veces hemos dicho, es que el que maneja y no le pasa nada, ahí se prueba un verdadero cristiano, cuando estamos en el carro, cuando estamos en una moto. Y fíjese que ahí dice, el amor no se irrita. O sea, a veces nos irritamos, entonces quiere decir que ese amor realmente no es verdadero amor. Porque dice, ahora, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Si no soportamos, dice, no es verdadero amor. Entonces es importante mirar el significado de esas palabras que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Sí, todo lo que Pablo pedía para ese pueblo de los filipenses, incluso pedía discernimiento, y cuando uno habla de discernimiento va muy relacionado con la sabiduría, ¿no? Con saber qué elegir, qué escoger y con estar guiados por la fuente del Espíritu Santo para poder que esas elecciones nos acerquen más a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que también me llamó mucho la atención fue la palabra sin culpa, y es el hecho de que nosotros podamos realizar las obras sin tener el remordimiento de que la persona que me está mirando no está de pronto temiendo porque yo estoy haciendo algo indebido. Estoy dando un buen testimonio y estoy dando un buen ejemplo de lo que el Señor Jesucristo ha transformado en mí. Sí, y siguiendo con lo de Pablo, bueno, la lección también nos dice que él le habló a dos personas, ¿cierto? A las personas de la iglesia de Filipo, a los filipenses y a los colosenses. Y como decían anteriormente ustedes, Pablo
dice que siempre los lleva en el corazón. Si miramos Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8, él les habla como cuando uno le habla a un amigo que quiere mucho, porque dice, como decía mi papá, doy gracias, siempre que se acordaba de ellos en las oraciones, decía, doy gracias a Dios por ustedes. Y algo importante, yo no sé si ustedes dos lo sabían, es que Pablo fundó la iglesia de Filipos. ¿Sí? Yo no lo sabía, me enteré hasta ahora. Y algo importante era la relación tan estrecha que tenía Pablo con los filipenses, porque los filipenses estaban participando de las angustias que Pablo llevaba en ese momento, y también los filipenses apoyaban económicamente el ministerio de Pablo. Por eso era que al principio hablábamos y decíamos, ellos pensaron, aquí se paró todo, pero Dios usó eso, como decían ustedes, supuestamente algo malo, en bendición. Y lo que decía Dayana, Pablo en Filipenses 1, del 9 al 11, dice que en son las oraciones que él hacía para los filipenses, ¿no? Como decía ella, que abundara amor, que pudieran tener sabiduría para discernir lo mejor, para ser sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Es fundamental ahí cuando dice que Pablo, cuando oraba por esas personas, porque ellos le ayudaban económicamente para el fortalecimiento de la obra del evangelio. Entonces Pablo siempre oraba por ellos y para que Dios les diera más todavía, o sea, les diera bendiciones hasta que sobreabunden. Y aparte de eso, también Pablo estaba pendiente de orar por ellos para que les diera sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para que tomaran las mejores decisiones. Cuando dice discernimiento es precisamente para escoger lo mejor en cuanto a decisiones que tenían que tomar. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿será que cuando nosotros nos creemos que nuestra sabiduría es suficiente y nos creemos en nosotros mismos y tomamos las decisiones sin consultar al Espíritu de Dios, sin consultar a Dios, y a veces nos va mal, es porque realmente nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo? Pero cuando nosotros consultamos a Dios, como Pablo, que le pedía a Dios para que todos ellos pudieran tomar buenas decisiones, prácticamente era para que fueran bendecidos en gran manera. Y Dios quiere que nosotros en este momento, en cada momento, dependamos totalmente de Él para poder bendecirnos en cualquier momento también. Amén. De esta lección también me llamó mucho la atención. Bueno, pues para nosotros es un constante aprendizaje, pero conocer la manera en cómo se propagó tan rápido el evangelio. Dice la lección que unos 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo ya podía decir que se había extendido a todo el mundo. Y eso, de hecho, me lleva a este ministerio tan hermoso que se está formando en la Iglesia El Jardín. Nosotros tenemos este ministerio con la finalidad de que este evangelio se propague no solamente a las personas de aquí, de nuestro sector, sino que llegue a muchas más partes del mundo en donde quizás incluso el evangelio no pueda llevarse con esta libertad con la que nosotros estamos disfrutando. Porque al fin y al cabo sabemos que es la voluntad del Espíritu Santo el que hace en el corazón de cada persona. Amén, sí. Y ahora pasemos a la siguiente parte de Filipenses 1, versículos 12 al 13. ¿Qué les pareció a ustedes cuando Pablo dice que algunos estaban predicando el evangelio, unos por, como lo decíamos antes, por las razones correctas, porque decían, por amor a Pablo y por amor a Jesús, yo voy a predicar y me voy a animar a hablar donde nunca había hablado antes? Pero también Pablo dice que hay algunas personas que estaban predicando el evangelio, pero no era por la razón correcta de que otros conocieran a Jesús, sino porque le tenían envidia a Pablo y tenían rivalidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Esto es, ahí hay muchísimo para discutir, porque incluso yo creo que hace como unos 15, 20 años, quiero contar mi anécdota, una persona que trabajó conmigo, él es pastor de una iglesia aquí en Bucaramanga, y se contactó conmigo, creo que como hace 15 años, más o menos, y me dijo, Víctor, lo necesito, y eso, y fuimos y hablamos, y él me dijo, mire, es que ahora yo soy pastor de iglesia, necesito un pastor para Piedecuesta. Y yo le dije, no, pero Gustavo, usted de todas formas conmigo de pronto no cuente, porque yo no soy teólogo y hay que estudiar. Dijo, no, aquí no se preocupe, que aquí no hay que estudiar nada, saber de Biblia. Yo pienso que usted pues, puede ser pastor y le voy a dar un salario de 8 a 10 millones de pesos. Hace más o menos más de 15 años. Entonces yo le dije a él, mire, realmente yo estoy en la iglesia es por convicción, no por negocio. Entonces, de todas formas, después de eso, él pues dejó de hablarme como unos 2, 3 años. Ya nuevamente hablamos, pero
de esa forma. Entonces, generalmente, ahí sí como dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay gente realmente que como nosotros estamos por convicción y buscando la vida eterna, pero hay gente que de pronto está por otra situación. Entonces, es difícil a veces como nosotros vemos las cosas, porque nosotros desde pequeño, por lo menos yo desde pequeño estoy en la iglesia, mi hija pues nació en la iglesia, pero de todas formas, si nosotros creemos y estamos confiados en el Señor Jesús, lógicamente lo hacemos de corazón y con toda seguridad de que Dios nos va a salvar. Pero hay mucha gente que lo hace de otra forma. Sí, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que su merced dice, hermanos, y creo que también la labor de nosotros como cristianos es orar por esas personas. Fíjese que incluso Pablo también lo hacía, ¿no? Los mencionaba a pesar de las situaciones y las decisiones que ellos incluso habían tomado. Entonces, van a haber barreras, van a haber restricciones, pero nuestra labor como verdaderos cristianos es aún así orar para que ellos continúen acercándose y encuentren la verdad. Y de hecho, pues nosotros también en cualquier momento podemos también ser una piedra de tropiezo para otra persona. Entonces no estamos también exentos, y es todos los días orar porque el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y nos permita fijar nuestros ojos en la verdadera patria celestial. Es cierto lo que decía Dalia, cuando dan como las razones por las que Pablo oraba, esa era una de las razones por las que él oraba por los colosenses, que ellos no llegaran a ser una piedra de tropiezo para las demás personas, y es algo que nosotros también debemos tener presente todos los días, ¿no? Y una piedra de tropiezo, sería bueno clarificar esto, ¿no? Decía que de pronto con algo que digamos, con alguna actitud, con alguna cosa que podamos estar ofendiendo a las demás personas sin de pronto nosotros darnos cuenta. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos, porque puede decir que podemos ser piedra de tropiezo para otra persona. Sí, señor. De la iglesia de Colosenses me llamó muchísimo la atención que Pablo no los conocía personalmente y aún así los llevaba, los amaba, oraba, mejor dicho, como sus hermanos, como si los conociera personalmente, y me hace avivar. Y es una pregunta para que reflexionemos. ¿Oramos por los que no conocemos? ¿Oramos por los que nos hacen daño? Él, de hecho, también trabajaba mucho porque era un pueblo que al no conocer a Pablo, quizá también tenía la tentación de sumergirse en las otras ideologías. Esto lo leí pues en temas de historia. Entonces es hermoso ver cómo este hombre, sin conocerlos, oraba a Dios porque ellos permanecieran en el mensaje de Cristo. Amén. Sí, y otra cosa por lo que él oraba era, que parece importante, es que él deseaba que, aunque no los había visto cara a cara, él quería que ellos pudieran discernir y saber cuál era la voluntad de Dios. La lección decía: sabiduría es confiar plenamente en Dios, estar dispuestos a hacer su voluntad, y nos daba 4 fuentes de conocimiento acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, en esto quiero como de pronto que, ¿cuántos no nos hemos preguntado cómo es que Dios responde nuestras oraciones, o cómo podemos escuchar o cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en la toma de mis decisiones? La lección nos hablaba de 4 temas fundamentales que nos podían llevar a tener un mejor discernimiento acerca de nuestras decisiones, porque recuerden de lo que venimos la lección pasada, todos nosotros decidimos por el camino del bien o por el camino del mal. Entonces nos dice la primera fuente es la fuente que es la Biblia, la fuente de sabiduría. Nuestra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La segunda es el espíritu de profecía, que nosotros los adventistas lo llevamos como Elena de White. La tercera es saber o pedir con esa fe para que se abran o se cierren las puertas de esas decisiones que se deben tomar. Y la cuarta
es buscar El Espíritu Santo. el Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo. Y aquí en el, papi, ¿quiere decir algo? Y después yo No, digo. está bien. Y aquí en el Espíritu Santo, la lección tocaba un texto muy bonito que lo encontramos en Isaías 30:21, que dice así: entonces tus ojos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. Eso es fundamental porque es que a veces cuando dice cómo hacemos la voluntad de Dios, miren, eso es sencillo. Si nosotros dependemos de Dios, como lo hacía Pablo, cualquier decisión o cualquier cosa que vamos a hacer, lo único que podemos decir, ¿esto le agrada a Dios? Y si ¿Qué haría decimos, Cristo? exacto, si le agrada a Cristo, le agrada a Dios, entonces, si es correcto que le agrada a Dios, inmediatamente en el corazón lo vamos a sentir, en la mente. Pero si no, de una. Entonces, eso es lo que dice la ley de prácticamente, porque si vamos a coger a la izquierda o a la derecha, dice, habrá una vocecita atrás que diga por dónde coger. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta antes de hacer cualquier cosa, si eso le agrada a Dios, y ahí estamos haciendo la voluntad del Padre también. Amén. Y también es muy importante, queridos hermanos, que nosotros no pretendamos que si de pronto llevamos una vida que está guiada por el mundo y vamos a pedir inmediatamente, el Señor nos va a aparecer como si fuera un genio de una lámpara que ya hemos escuchado en mitologías. Eso no es así. Nosotros queremos oír la voz del Señor, debemos permanecer en una vida cristiana constante, debemos morir al yo, debemos alejarnos de las cosas que nos unen a este mundo. Y poco a poco, no es un trabajo inmediato, poco a poco vamos a empezar a tener y a comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso nos da a nosotros paz. Y creo que esa es la clave para saber y comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo lo que a nosotros nos genere paz proviene del Señor. Exacto. Amén. Y Dalia decía algo que es importante. Vivir de manera digna por la gracia de Dios, que lo tocaba la lección también, es vivir y actuar de acuerdo a la ley de Dios. O sea, nuestra guía son los 10 mandamientos, ¿sí? Por Amén. nosotros mismos no los podemos cumplir porque nacimos en un mundo de pecado y desde que nacemos tenemos tendencia al pecado. Cada uno tiene un pecado distinto que más lo llama. Pero la lección también nos volvía a hablar nuevamente del Espíritu Santo, así como decía que el Espíritu Santo nos va a decir cuál es el camino que debemos andar. Por el Espíritu Santo vamos a ser ayudados para vivir y actuar de acuerdo a la ley de Dios. Lo encontramos en Ezequiel 36, versículo 27. Dale, ¿a mi papá lo quieren leer o lo leo yo? Léelo, ¿Sí? hermanita. Listo. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 27, dice así: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios nos promete que va a poner dentro de nosotros el Espíritu Santo, y gracias a que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, vamos a poder cumplir la ley de Dios. Pero como decía Dalia, si nos esforzamos y vivimos dentro de sus caminos, porque si llevamos una vida con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, es complicado, tenemos que rendirnos a Dios primero. Bueno, con respecto a esto de los 10 mandamientos, yo quisiera de pronto hacer también ahí como una analogía, ¿cierto? O una ilustración que tengo ahí. Y resulta, anteriormente, como ustedes saben, los papás buscaban el esposo para la hija. Y resulta que unos papás consiguieron un general y dijeron, este es perfecto para nuestra hija, y lo casaron. Le casaron a la niña con ese muchacho. Ella tenía como 15 años y ese señor ya pues era alto rango del ejército, y lógicamente todo era las malas. Y él le hizo una lista de qué tenía que hacer en la casa. Y ella todos los días con miedo miraba la lista y hacía todo, que tenía que hacer aseo, tenía que planchar, tenía que lavar los baños, tenía que hacer almuerzo, desayuno, bueno, de todo. Pero ella todos los días con miedo hacía eso. Y resulta que en una cuestión, pues en una batalla, esa cuestión, que hicieron un allanamiento y murió este señor. Entonces resulta que después hicieron una reunión y esta muchacha se miró con un muchacho y se atrajeron. Se atrajeron, se enamoraron y finalmente se casaron. Y ella amaba tanto a este muchacho que ella era feliz en su casa y él salía a trabajar. Ya cuando cumplieron un año de casado,
le dice el muchacho, bueno, mi amor, vamos a invitar toda la familia, vamos a celebrar el primer añito de casado. Y listo, entonces dijo, bueno, está bien. Y ella empezó a hacerle aseo a la casa. Y fue, y lo primero que encontró fue un baúl, abrió el baúl, y cuando abrió el baúl, encontró el listado que anteriormente tenía de matrimonio. Pero era un matrimonio forzado, un matrimonio donde no había amor. Entonces ella empezó a mirar el listado y empezó uno por uno. Este lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo. Y cumplía todos, absolutamente todos. Pero ya no tenía que mirar el listado, sino ya los cumplía. ¿Por qué? Por amor. Por amor, porque amaba a su esposo. Entonces prácticamente cuando nosotros nos habla de los mandamientos y cuando Pablo nos dice también ahí acerca de los mandamientos, es importante decir que nosotros no tenemos que mirar qué mandamientos estamos cumpliendo, no. Solamente amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y el resto vendrá por añadidura. No necesitamos decir, no, es que los mandamientos son difíciles. No, si hay amor, no es difícil. Lo cumplo, por amor no mato, por amor cumplo con el sábado, por amor hago todas estas cosas, porque para mí es importante tener una excelente relación con Dios. Exacto, yo creo que el amor y la gratitud siempre nos van a llevar a obedecer y agradecer. Por agradecimiento y por amor a Dios, vivo la vida que Él quiere que viva. Amén. Y porque Él siempre que nos diga algo es para nuestro bien. Dios nunca nos va a decir algo para que nos vaya mal, como son los papás con los hijos. Los papás siempre le dicen a uno cosas para que a uno le vaya bien, ¿sí? Y ya para finalizar, una historia linda en el Medio Oriente de cómo de pronto hay personas acá que están diciendo de esos 4 puntos que mencionó Dalia, ¿será que aún en nuestros días se están cumpliendo? ¿Será que aún en día las personas saben cómo la voluntad de Dios los conduce? Pues les quiero contar en estos últimos minutos rápidamente que en el Medio Oriente es muy difícil ser cristiano, es un delito ser cristiano. Y hay un hombre que se llama el pastor Wissam Ali, es el director de Radio Mundial Adventista en Israel y hay una estación. Y él le habla a todos los musulmanes y musulmanes importantes lo han llamado y él va a las reuniones, pero pues secretamente. Y en una de esas historias milagrosas, a él le pasan milagros una y otra vez, una pareja se acercó y le dijeron, pastor, queremos hablar con usted. Le dijo, ok, vamos a hablar. Dijeron, queremos agradecerle. ¿Por qué? Por el ministerio que usted realiza. Y él decía, bueno, cuéntame su historia. Él decía, ella le dijo, era un hombre y una mujer, una pareja de esposos. Ella le dijo, es que nosotros habíamos sido infértiles por muchos años y habíamos buscado un hijo. Y gastamos dinero y nunca pudimos. Pero un día yo estaba en internet buscando y le apareció por internet la emisora de Radio Mundial Adventista en Israel. Y ella escuchó en los pedidos de oración y agradecimientos que una mujer estaba diciendo, yo agradezco porque yo envié un pedido de oración, fui infértil, ustedes oraron por mí y soy mamá ahora. Entonces ella se puso contenta y cuando llegó el esposo le dijo, acabo de escuchar esto, parece que ese Dios, el Dios de ellos, le ha dado un bebé a esa mujer y Alá no nos ha querido dar un hijo a nosotros. ¿Por qué no le damos una oportunidad a ese Dios? Y él le dijo, ese Dios no es cierto porque Alá es uno solo y ellos tienen 3 dioses. Él se refería a 3 dioses porque decía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él le dijo, ok, démosle 3 días a Dios, vamos a orar. Y le dijeron, ok, Dios, si tú eres el Dios real, por favor, en 3 días danos una señal de que eres real. Y él oraron y él le dijo, vamos a ver, pero yo estoy seguro que ese Dios no es real, el único Dios es Alá. Pasaron el primer día, el segundo día y el tercer día, no pasaba nada, ya era de noche y él le dijo a la esposa, ¿sí ve? Yo sabía que no iba a pasar nada, ese Dios no existe. Cuando de repente llegó un amigo y tocó la puerta y les dijo, el pastor Wissam había hecho una reunión donde había bautizado a muchos musulmanes y un amigo de ellos se había bautizado ahí y ahora era adventista y llegó a decirles, hola, me bauticé, estoy aprendiendo acerca de Dios. Y le dijo, y les traigo un GATPAD. Un GATPAD es un dispositivo chiquito como un celular donde cargan audios de la Biblia, escritos de Elena en distintos idiomas del mundo. Cuando ella volteó el GATPAD trae el logo de Radio Mundial Adventista y era el mismo logo que ella vio en la página de la emisora cuando escuchó. Ella se asombró y le dijo, es el mismo logo que yo vi en la página de la emisora donde estaban agradeciendo porque Dios les había dado un bebé. Y entonces le dijeron, bueno, y ahora cuéntenos por qué vino hoy usted justo aquí a visitarnos.
dijo, es que anoche tuve un sueño y Dios me dijo que tenía que venir hoy aquí a visitarlos, a contarles de Él. Entonces ellos se quedaron como que, "Ah, sí, realmente ese Dios escuchó nuestra oración", y pues ellos se bautizaron, son adventistas y aparte Dios les dio un bebé. Amén. Bendición. Entonces vemos que aún en nuestros días Dios sigue mostrando su providencia, mostrando su voluntad y conduciendo la vida de todo aquel que sinceramente se acerca a Él y le dice que quiere vivir una vida para Él. Amén. Es bonito saber que, o sea, nosotros tenemos que orar constantemente y agradecer en todo momento. Este es, yo creo que el resumen de esta hermosa lección. Y gracias de todas formas por compartir este relato de esta lección. Y bueno, vamos a despedirnos en oración. Amén. Querido Padre, gracias por tu bondad, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite agradecer en todo momento y gracias porque nos permite comunicarnos contigo a todo momento y gracias porque siempre estás dispuesto para nosotros. Ayúdanos a ser fieles delante de ti. Perdona nuestras culpas y pecados y ayúdanos para poder extender el Evangelio al resto del mundo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Feliz sábado. Feliz sábado.